Las puntuaciones estandarizadas son medidas de distribución que me permiten saber qué tan alejado están los datos de la media. Entre ellas tenemos las medidas de posición, donde encontramos las siguientes: los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. En cuanto a los cuartiles, son medidas de posición que dividen la frecuencia en 4 partes iguales, donde lo tenemos representado en esta gráfica. Tenemos esta gráfica con 4 partes iguales, donde cada cuartil, que es el equivalente del porcentaje, representado de la siguiente manera. El primer cuartil representa el 25%, el segundo cuartil representa el 50%, el tercero el 75% y el cuarto el 100%. Dentro de las medidas de posición también tenemos los quintiles, que están divididos en 5 partes iguales. Cada parte representa un porcentaje del 20%. También está representado por la letra Q. Aquí vamos a representar por medio de un ejemplo la edad de 20 alumnos. La vamos a llevar de la siguiente manera. Aquí los datos estaban dispersos, pero aquí la sugerencia es que los datos se ordenen de menor a mayor. Aquí ya tenemos los datos ordenados. Entonces podemos tener que la edad de estos alumnos era de 8, 9, 10 años y así sucesivamente. En total son 20 datos que tenemos, que es la edad de los 20 alumnos. Pero ¿cómo vamos a llevar a cabo esta operación de acuerdo para sacar el resultado de los quintiles? Entonces cogemos el último dato del primer quintil, que en este caso es 9, y cogemos el primer dato del segundo quintil, que en este caso son 10. Se suman estos datos y se dividen en 2. Por tal motivo, el resultado del primer quintil sería 9 más 10 serían 19. Dividido en 2 quedaría 9,5, que sería el primer dato del primer quintil. El segundo quintil haríamos la misma operación. Cogemos el último dato del segundo y el primer dato del tercer quintil. Lo sumamos, lo dividimos en 2, en este caso nos da 11, y el resultado del segundo quintil, aquí lo podemos ver, es 11. Sería el dato de este segundo quintil. Seguimos con el tercero, que es el último dato del tercer quintil y el primer dato del cuarto quintil. Donde lo sumamos, lo dividimos por 2 y el resultado del tercer quintil sería 12,5, que aquí está representado con su respectiva operación. Realizamos la misma operación, tomamos el dato del cuarto quintil, el último dato, y lo sumamos con el primer dato del quinto quintil. Lo sumamos, lo dividimos en 2 y nos daría 14. Continuamos hablando de las medidas de posición. Entre ellas tenemos los deciles. La descripción de los deciles es cada uno de los 20 valores que están representados aquí en este gráfico, que están divididos en 10 datos iguales. Y cada dato representa un décimo de la población. Podemos ver aquí, y vamos a enumerarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cada decil tiene 2 datos. Continuamos hablando de las medidas de posición. Entre ellas tenemos los percentiles. Ellos están representados por la letra P mayúscula y la letra N minúscula. ¿Qué podemos hablar de los percentiles? Que es una medida estadística que se utiliza para indicar el valor por debajo del cual se encuentra determinado porcentaje de observaciones. Cada percentil está representado por el 1% hasta llegar al 100%, y llegando al 100% es el total de las muestras analizadas. Vamos a dar un ejemplo del percentil 30, donde está representado por el peso de un varón de 15 años que pesa 53 kilogramos. Por tanto, el 30% de los varones pesa menos de 53 kilogramos y el 70% de varones
pesa más de 53 kilogramos. Entonces aquí podemos ver entre el 30 y el 70 un total del 100%. A continuación vamos a hablar de las medidas de distribución. Coeficiente de asimetría. Cuando dicha correspondencia no existe, se habla de asimetría. En otras palabras, lo que no es simétrico a nivel general puede decirse que la simetría es la correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un todo. Por tal motivo, vamos a llevar este ejemplo en representación de una medida de distribución de coeficiente de simetría, de asimetría. Aquí tenemos en el ejemplo la curva simétrica negativa, donde podemos ver la relación de la curva negativa. En esta parte tenemos la curva simétrica positiva y la representación de simetría la tenemos en la curva simétrica, donde está el equilibrio de la simetría. Medidas de dispersión. Vamos a ver qué significan las medidas de dispersión. Ellas nos informan de cuánto está alejado del centro los valores de distribución. Dentro de ellos vamos a ver qué es el rango, porque dentro de ellas está el rango. El rango representa la diferencia entre el valor mínimo de un conjunto de datos y el rango nos muestra la distribución de los valores en una serie. Si el rango o el número del rango es muy alto, esto significa que los valores de las series están bastante dispersos o distribuidos. Si se trata de un número pequeño, quiere decir que los valores de la serie están muy cerca entre sí. Hay 4 pasos muy importantes para hallar el rango. El primer paso es el siguiente. Haz una lista de elementos de un conjunto de datos, como lo podemos ver aquí, representado en el tablero. Segundo paso, identifica los valores mínimos y máximos del conjunto. En este caso el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 26. El tercer paso, réstale el valor mínimo del valor máximo. O sea, cojo a este valor que es el máximo, que es el número 26, y le resto el valor 1. ¿Ok? Y el cuarto paso, etiqueta claramente tu rango. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bastante sencillo. Entonces, cojo el valor mayor, que es 26, le resto el valor menor, que es 1, y esto me da 25. Así de sencillo podemos darnos cuenta que el rango en cuanto a esta representación es de 25. Muy bien. Dentro de las medidas de dispersión también tenemos rango intercuartil, que también hace parte de las medidas de dispersión. Pero ¿qué es el rango intercuartil? Vamos a ver qué significa. En estadística descriptiva se llama rango intercuartil a la diferencia que hay entre el primer cuartil y el tercer cuartil de una distribución. Es una medida de la dispersión de estadística. Muy bien, entonces vamos con un ejemplo. ¿Qué significa? Vamos a sacar el rango intercuartil del siguiente grupo de datos. Como podemos ver aquí, tenemos 13 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Por eso colocamos aquí n igual a 13. Entonces, primero que todo, vamos a organizar los datos de menor a mayor, como lo tenemos aquí organizado. Aquí ya lo hemos organizado de manera concreta. Y vamos a, como estamos tratando el tema de intercuartil, entonces vamos a agruparlos, ¿ok? Entonces aquí, el cuartil 1 equivale a estos 4 primeros números, el cuartil 2 equivale a los 3 números siguientes, el cuartil 3 equivale a los 3 y el cuartil 4 equivale a los 3 últimos números. En este caso, 8, 10 y 11. El cuartil 1 es igual al número de datos
que equivale al 25%. O sea, cuartil 1 es igual a 13, que es el número de datos, por el 0,25, que es el valor del cuartil, del primer cuartil, que si lo hacemos en sus calculadoras, este valor me da 3,25. O sea que este es igual al cuarto dato. ¿Qué significa esto? Que el cuartil número 1 es igual a 4. Continuamos con el cuartil número 2. El cuartil número 2 es igual al número de datos que equivale al 50%. O sea, cuartil número 2 es igual a 13. 13 es el número de datos. 0,50 es el valor del cuartil número 2. Si lo hacemos en la calculadora, esto es igual a 6,5. Esto es igual al séptimo dato y podemos decir que el cuartil número 2 es igual a 5. El cuartil número 3 es igual al n, que es número de datos, que equivale ese cuartil, el número 3, al 75%. ¿Qué significa eso? Que el cuartil número 3 es igual a 13, que es el número de datos, el que vemos aquí, que ya lo hemos explicado, por el 0,75, que es el valor del cuartil, que si lo hacemos en la calculadora, esto nos da 9,75, que es igual al décimo dato. El cuartil número 3 es igual a 8. Ya para terminar, el rango intercuartil es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1, que es igual a 8 menos 4. Esto quiere decir que el rango intercuartil es igual a 4. Dentro de las medidas de dispersión también encontramos la desviación típica o estándar, la cual representa las magnitudes de la dispersión de las variables de razón e intervalo. Acá tenemos un ejemplo para explicar cómo podemos hallar la desviación estándar. Entonces tenemos que la fórmula es igual a S, que quiere decir la desviación típica, representada por la raíz cuadrada de la sumatoria de los datos menos la media elevado al cuadrado sobre el número de datos menos 1. Entonces, para poder sacar la desviación estándar, primero debemos sacar la media. Entonces, la media es la sumatoria de todos los datos dividido en el número de esos datos. Entonces, tenemos 6, 10, 19, 25 sobre 4. Esto nos da un total de 15. Entonces, una vez obtenida la media, esa media la vamos a restar con estos datos de acá. Entonces sería 6 menos 15, 10 menos 15 y así sucesivamente. Entonces 6 menos 15 nos da menos 9. El valor de esta columna lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces al elevar 9 al cuadrado nos va a dar un resultado de 81. Hacemos exactamente lo mismo con estos valores y nos da esto. Después de obtener los datos de esta casilla, vamos a sumarlos y nos va a dar un total de 142. Entonces, después de obtenido este resultado, empezamos a despejar la fórmula como tal. Entonces aquí dice que la desviación típica es igual a la sumatoria de los datos menos la media elevado al cuadrado, es decir, 142 entre la sumatoria de los datos menos 1. Quiere decir 4 menos 1 nos da 3. Entonces esta división nos da 47.3. Luego de eso sacamos la raíz cuadrada de ese dato y nos da un 6.8. Quiere decir que la desviación estándar es 6.8. También encontramos la varianza, la cual nos sirve para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de una variable aleatoria. Para hallar la varianza debemos tener la desviación típica. Como en el ejercicio anterior hallamos la desviación típica que era 6.8, entonces solamente tenemos que despejar la fórmula de varianza, que es esta acá arriba. Entonces acá colocamos 6.8, que significa la sumatoria de todos los datos menos la media elevada al cuadrado dividido entre el número de datos menos 1. Entonces sería 6.8 dividido entre 4 menos 1 daría 3. Entonces dividimos y la varianza nos da 2.26. Dentro de las medidas de tendencia central tenemos la media. La media significa
sumar todos los datos que tenemos sobre la cantidad de los mismos. Entonces acá nos dan una cantidad de datos y los vamos a ordenar en una tabla de distribución de frecuencia para saber cuántas veces se repite cada número. Entonces acá vemos que el 2 se repite 3 veces, el 4 2 veces, el 8 2 veces y el 12 4 veces. Entonces luego vamos a hacer la suma dependiendo de cuántas veces se repita cada número. Entonces el 2, como se repite 3 veces, multiplicamos 2 por 3, 6. Y así sucesivamente hacemos con todos los datos. Nos da un valor de 78 dividido entre 4, que es el número de los datos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, acá en la media nos da un valor de 19.5. Dentro de la mediana debemos encontrar cuál es el número que se encuentra en la posición central de estos datos. Entonces debemos realizar el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Entonces agrupamos los datos dependiendo de la cantidad de veces que se repite cada uno, hacemos la sumatoria y vemos que nos da un número 11. Quiere decir que la cantidad de datos es un número impar. Como es impar, simplemente buscamos cuál es el que está en el medio de estos, nos damos cuenta de que es el 4. Si la cantidad de datos fuera par, debemos buscar los dos números que tengan dos posiciones centrales. Entonces, ejemplo, si los dos centrales fueran 8 y 4, realizamos una suma entre estos dos y lo dividimos entre 2 para saber cuál es la mediana. Pero en este caso, como es impar, nos da un 4. Otra medida de tendencia central que encontramos es la moda. En la moda simplemente vemos cuál es el número o el dato que se repite más veces. Entonces revisamos dentro de la tabla de frecuencia que realizamos cuál es el número que se repite más veces. Nos damos cuenta que el 12 se repite 4 veces, es decir, que es el que se repite más veces de todos los datos. Entonces la moda en este caso sería el 12, teniendo en cuenta que si hay dos datos con el mismo número de frecuencia, ejemplo, si el 4 y el 8 tuvieran la misma cantidad, entonces simplemente se escriben los dos datos que tuvieron la misma repetición, 4 y 8. Dentro de las medidas de distribución también encontramos la kurtosis, que con esta podemos medir la distribución de los datos en torno a la media. Entonces, la kurtosis se divide en tres tipos de gráfica. Tenemos la platicúrtica, que es cuando la distribución está por debajo de los datos que deberían estar en torno a la media. La mesocúrtica ya es una distribución normal de datos en torno a la media. En cuanto a la leptocúrtica, es la alta concentración de datos en torno a la media.